Buenos días para todos los televidentes. Dios les bendiga. Vamos a seguir con nuestro devocional diario. Miren, hoy nos corresponde 1 Corintios capítulo 7. Entonces, miren, ahí hay un título, dice problemas en el matrimonio. Pero miren que Pablo siempre estaba mirando, siempre estaba evangelizando, mostrando lo que es bueno, ¿no? Para las personas. Entonces, él hace unas recomendaciones. Miren, el título para hoy es Recomendaciones sobre el matrimonio. En este capítulo, Pablo hace unas recomendaciones tanto a personas que quieren casarse o que quieren tener un matrimonio, ¿sí? Entonces, les habla a las personas en Corinto, ¿sí? Pero hace esas grandes recomendaciones. ¿Qué recomendaciones? Es la responsabilidad de cada uno de nosotros hacia el matrimonio. Muchas personas se casan pensando de que pues ya se van a casar y no van a tener dificultades, no van a tener problemas. Y lo importante es prepararse para eso. Por eso hay varias personas que se casan y como no pueden soportar esas cosas, esos problemas, esas dificultades, terminan divorciándose. Entonces, él en este capítulo hace unas recomendaciones muy importantes sobre el matrimonio. Muchas de las personas aspiran en casarse, en conformar una familia, pero no se han preparado. Desean casarse para ser felices, ¿sí? Pero no pasa eso. No se han preparado. Entonces, ¿qué pasa? A ser personas infelices. ¿Pero por qué? Porque no han llegado a comprender que el matrimonio es una unión entre dos personas. Y esa unión entre dos personas hace que cada día luchen en dificultades y en problemas. Dice, pero todo depende de nosotros. Sabemos que en todo momento tenemos dificultades, pero solo con Cristo buscamos una solución a esos problemas. Entonces, miren, cuando ya conocemos de Cristo Jesús, ya solamente buscamos a Cristo para buscar esas soluciones. Hay matrimonios infelices porque no se ha llegado a entender que en este mundo tenemos dificultades y problemas. Vamos a mirar en Juan capítulo 16, el versículo 33. Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, miren esas recomendaciones que da sobre el matrimonio Pablo, ¿sí? Que nosotros vamos a tener aflicciones, que la felicidad depende de nosotros, ¿sí? No depende de los demás, sino la felicidad depende de nosotros. En el matrimonio ya son dos unidos, ¿para qué? Para buscar esa felicidad, para construir esa felicidad. Entonces, qué importante es que entender que nosotros en la vida también tendremos aflicciones, problemas, y lo importante es que los dos, unánimes, podamos construir en ese momento de dificultad, en ese momento de problema, construir ¿qué? Tener paz, tener felicidad. En el matrimonio también es normal que tengamos dificultades y problemas, tanto que Pablo recomienda que mejor no se case. Miren lo que hace Pablo, recomienda que no se case. Vamos a mirar en 1 Corintios capítulo 7, el versículo 1. Primera de Corintios capítulo 7, el versículo 1. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno sería al hombre no tocar mujer. Entonces miren esas recomendaciones sobre el matrimonio, tanto a personas, que son casadas y tanto a jóvenes o a personas que están queriendo casarse también, ¿sí? Entonces, no es prohibido casarse, sino que les hace unas recomendaciones, que van a tener aflicciones, que van a tener problemas. Pero mire lo que dice Pablo aquí en este versículo. Es mejor no tocar mujer, ¿sí? Una de las recomendaciones hace de que no toquemos mujer, o sea, de que no tengamos una mujer en matrimonio, ¿sí? Debemos de prepararnos. Lo primero que hay que entender es que nosotros debemos de prepararnos.
si queremos, ya es una responsabilidad. Además de una recomendación sobre el matrimonio, es una gran responsabilidad. Muchas veces no aceptamos consejos y tomamos decisiones incorrectas. Miren, Pablo hace una recomendación, ¿sí? Pero, mire, el no saber escuchar, el no saber recibir un consejo, hace de que tomemos malas decisiones. ¿Qué pasa? Hay personas que por el afán de casarse, se toma decisiones incorrectas y no toman ningún consejo, ninguna recomendación. Entonces, ¿cómo? Tomando decisiones apresuradas. Esas decisiones apresuradas nos hace de que nosotros actuemos mal, ¿sí? Y hagamos una mala elección. Entonces, lo que quiere Pablo es dar esas recomendaciones sobre el matrimonio, tanto a personas que están en matrimonio, que son casadas, y tanto a personas que se van a casar, o que tienen, o que quieren contraer matrimonio. Para Jesucristo lo más importante es el hogar, la familia, la pareja, porque de ello depende también la sociedad. Por eso él está interesado en los problemas y las dificultades que tenían los matrimonios como pareja en esa iglesia, y eso sirve para que nosotros igual mejoremos en nuestra relación. Amén. Entonces, mire que Pablo da estas grandes recomendaciones. Entonces, muchas veces, miren, aquí dice en el versículo 1, le sería al hombre no tocar mujer. Entonces, no es que no, dice que no, uno sí puede casarse, sino que la recomendación para él, ¿qué era? No tocar mujer. Él también tuvo una experiencia, supuestamente no dice en la Biblia, pero pues como él trata en la Biblia, de pronto también tuvo una gran experiencia y dice que es mejor no casarse porque pues sabemos que nosotros en el matrimonio vamos a tener dificultades y problemas. Entonces muchas veces no aceptamos consejos y tomamos decisiones incorrectas, llevados muchas veces por la emoción. Vamos a mirar en el versículo del 7 al 8 de Primera de Corintios, capítulo 7. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les sería quedarse como yo. Entonces miren, esas grandes recomendaciones que da él, ¿sí? ¿De qué? De quedarse solos, ¿no? Miren que aquí en este capítulo, algo muy importante que muestra, es que dice, en este capítulo, si lo leemos pausadamente, muestra que las personas que son solteras o las personas que no contraen matrimonio tienen una relación más con Dios. Hay una entrega total para servirle a Dios, para agradar a Dios. Entonces, miren lo que dice aquí, una gran recomendación sobre el matrimonio. Entonces, quedarse solos, pero pues si la persona dice, quiere casarse, pues no es pecado, antes al contrario, puede hacerlo. Debemos pedirle a Dios que sea en su tiempo, pero muchas veces lo hacemos en nuestro tiempo, pensando muchas veces que el tren nos deja. Hay muchas personas que piensan que el casarse, ¿no? Toman decisiones apresuradas, pero muchas veces piensan que el tren ya los ha dejado y toman decisiones incorrectas. Recomendaciones importantes que da Pablo. Hay 7 recomendaciones bien importantes que da Pablo a cada una de las personas. O sea, allá en Corinto daba estas grandes recomendaciones. Hoy quiere Dios darnos las grandes recomendaciones a nosotros y 7 importantes recomendaciones sobre el matrimonio. Primero, debemos aprender a convivir con nuestra pareja que Dios nos dio. Aunque miren, no es una casualidad, ¿no? Dios nos ha dado, hemos esperado, pero primer punto, una gran recomendación es que debemos aprender a convivir con nuestra pareja que Dios nos dio. Vamos a mirar en Génesis capítulo 2, el versículo 18. Génesis capítulo 2, versículo 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Debemos aprender a convivir con nuestra pareja. Entonces, en todo, ¿no? En las dificultades, en los problemas. En todo momento, ¿no? Para estar bien.
Miren, debemos de aprender a vivir con nuestra pareja. Muchas de las cosas muchas veces cambian, ¿no? Lo que es en nuestra familia, o sea, con nuestra madre o con nuestro padre, las costumbres que con ellos tenemos. ¿Y qué pasa cuando nosotros aceptamos a una mujer o las mujeres aceptan a un esposo? Deben de aprender a convivir con la pareja. En todo, ¿no? En todo. Puede ser en la comida, puede ser en las costumbres, pero lo primero, una gran recomendación que debemos tener, o lo que hace Pablo es debe aprender a convivir con nuestra pareja. Una de las grandes fallas de nosotros los seres humanos está precisamente en eso, en no saber convivir. Es muy fácil estar con una persona a cierta distancia, cuando es amiga, cuando es amigo, cuando es compañero. Nos es fácil y agradable estar con esa persona. Ya lo difícil es cuando tenemos que estar juntos, porque cuando nosotros estamos por fuera de esa relación, simplemente vemos lo bueno, lo agradable, lo chévere para nosotros, pero cuando ya vivimos, tenemos que aprender a ver aquellas cosas que a mí no me agradan, y ahí es donde yo tengo que aprender a convivir. Bien, entonces debemos aprender a convivir con nuestra pareja que Dios nos dio. Entonces, Dios nos hizo esa ayuda idónea, nosotros también debemos ser esa ayuda idónea, aprender a convivir con nuestra pareja. La felicidad es algo que para construirla se necesita de dos personas, entonces podemos construir la felicidad. O sea, en ese momento, miren, si aprendemos a convivir con nuestra pareja, entonces también podemos construir una felicidad que necesitamos. Miren, un buen diálogo, un buen comportamiento, colocarse de acuerdo en todas las cosas que emprendamos. ¿Sí? Nosotros aprendemos a convivir con la otra persona también teniendo un buen diálogo, teniendo un buen comportamiento y también colocándonos de acuerdo en todas las cosas que emprendamos. Entonces empezamos aprendemos a convivir con esa persona o con nuestra pareja. Segundo punto dice, debemos cumplir con nuestros deberes. Vamos a mirar en 1 Corintios capítulo 7, el versículo 3. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Debemos cumplir con nuestros deberes o responsabilidades en todo, ¿no? O sea, miren, cuando nosotros aceptamos esas recomendaciones sobre el matrimonio y nos preparamos, nosotros debemos cumplir con nuestros deberes. ¿Y cuáles son esos deberes? Esas responsabilidades que tenemos cada uno, tanto como la esposa como el esposo, ¿no? Entonces, tanto en lo económico, también puede ser una gran responsabilidad y es una responsabilidad. También tanto en el arreglo de la casa, ¿no? Muchas veces pensamos o hay muchas personas que miren esa recomendación, no la hacen, ¿no? O no se la hace. Entonces, ¿qué pasa? Hay problemas. Siempre hay que delegar, ¿no? Siempre se delegan unas cosas. Entonces, miren, si queremos construir felicidad o que haya paz y armonía en la casa, también debe de haber debemos cumplir con nuestros deberes. Y sobre todo, algo muy importante, sobre todo en lo sexual, ¿sí? Se puede hablar de lo sexual, ¿por qué? Porque unas dos personas que se unen, también hay un deber. ¿Y cuál es? También en lo sexual. Buscar esos tiempos, ¿no? Para ser responsable en eso. Entonces, miren, debemos cumplir con nuestros deberes, que son muchas responsabilidades con nosotros mismos. Pablo se estaba dando cuenta que en esa iglesia había mucho problema en las parejas, y como dice Manolito, uno de los factores muy importantes que pasaba en esa iglesia era el problema sexual. No había una sexualidad sana en cada una de las parejas, y desafortunadamente la gran mayoría de las parejas cristianas son las parejas más infelices, porque nosotros consideramos que ser santo, que ser apartado de Dios, es no hablar ni tocar temas sexuales, porque eso todavía hemos pasado con ese tabú. La sociedad tiene un tabú para lo sexual y los cristianos hemos pasado a lo mismo. Por lo tanto, cuando es cristiano, entonces no me toque, no me abrace, no me bese, no use ropa para estimular, porque todo eso es pecado. Y nos damos cuenta que más del 70% de las parejas cristianas viven en monotonía, viven en rutina, viven
como dice Pablo, tal vez no en adulterio, pero sí quemándose por dentro, porque esos deseos son naturales en el ser humano, pero que como cristianos nos hemos olvidado de cumplir con esa parte sexual, tanto el hombre como la mujer. Amén. Entonces debemos cumplir con nuestros deberes, que son responsabilidades en nosotros, en cada uno de nosotros, tanto mujer como hombre, en un matrimonio que es esposo y esposa. Como tercer punto, entender que somos una sola carne. Vamos a mirar el versículo 4, de Primera de Corintios, capítulo 7. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Entonces, miren, entender que somos una sola carne. Muchas personas no han entendido lo que Dios unió, dice, ¿no? Que no lo separe el hombre. Entonces, y por eso hay infidelidad. Lo que decía mi pastor, ¿no? Hay personas que llegan al límite que les molesta que su pareja les acaricie o que les dé o les da pena que otras personas miren cuando se les acerca a su pareja. Entonces, entender que somos una sola carne. Vamos a mirar en Marcos capítulo 8, el versículo 9. Marcos 8, capítulo 9. Bueno, lo importante es que entonces, miren, lo importante es que nosotros debemos de entender que somos una sola carne. Ahí habla de Jesucristo sobre el divorcio, ¿no? Entonces, ahí en ese capítulo dice que, Marcos capítulo 10, el versículo 8. Marcos capítulo 10, el versículo 8. Y los dos eran una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Entonces, qué importante que es entender que somos una sola carne. En Primera de Corintios capítulo 7, el versículo 4, dice que nosotros también, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su cuerpo, sino la mujer. Entonces, entender que somos una sola carne. Entonces, miren esa gran recomendación, ¿no? Somos una sola carne, entonces, ¿qué debemos de entender? Que nuestro cuerpo es de nuestra esposa y el cuerpo de la esposa es de nosotros. Pero, entonces debemos de entender que somos una sola carne. Entonces, qué importante que son esas grandes recomendaciones sobre el matrimonio. Hay esos siete pasos importantes, vamos 3. El cuarto es buscar un espacio para tener intimidad con su pareja. Miremos en el versículo 5 de Primera de Corintios capítulo 7. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntarnos el uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces, buscar un espacio, miren, una gran recomendación para los matrimonios. Miren, todo es para construir, ¿sí? Para construir esa gran felicidad, para ser felices. Pero mire, buscar un espacio para tener intimidad con nuestra pareja. Hay muchas cosas, ¿no? Que muchas veces el trabajo, muchas veces los hijos. Pero miren, una gran recomendación que hace Pablo, miren, porque en Corinto pasaba algo, lo que decía mi pastor, ¿no? Pasaba algo de que todavía se seguía con esas leyes, ¿no? De que las personas podían tener 3 mujeres. Bueno, hacían, o sea, como decir, delegar a cada una de las mujeres, y ellos ¿qué hacían? Buscaban otras mujeres para saciar o tener
eso es lo que estamos diciendo, buscar ese espacio para tener esa intimidad. Buscaban esa intimidad con otras personas. Entonces, ¿qué es lo que hacía Pablo? Hacía recomendaciones sobre el matrimonio. Entonces, ese es el problema que cada una de las parejas vamos perdiendo. Miremos ahí en Cantar de los Cantares, ahí en la que tiene Liliana, Cantar de los Cantares. Algo que siempre hemos dicho y como parejas cristianas, cada vez se nos va perdiendo esa pasión. Es difícil tener una buena intimidad, es difícil cumplir de manera sexual con la pareja cuando se va acabando ese tipo de pasión, cuando se va acabando ese tipo de amor. Y solamente quedamos como ese amor de hermanos, de amigos. Ahí en Cantares 1:2, ¿qué dice en esa versión? Amén. Cúbreme con tus besos, porque tu amor es más dulce que el vino. En esta versión dice, oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son sus amores que el vino. Y ahí en el mismo Cantares 7 y 8, el capítulo 7, versículos 7 y 8, ¿qué dicen eso? Amor mío, dime a dónde llevas a pasar tu rebaño, dime a dónde lo llevas. El capítulo 7, versículo 7. Eres alta, tan alta como una palmera, y tus pechos son como los racimos de esa palmera. El 8. Quisiera subir a ella y de sus ramas sostenerme. Nada más. Y deja así. Que tus besos sean racimos de uvas y tu aliento tenga el fresco aroma de las manzanas. ¿Ahí qué nos está hablando? ¿No? Nos está hablando de un tipo de apasionamiento, de pasión. Oh, amada mía, tú eres tan alta como una palmera, tus pechos como, ¿qué dice ahí? Como racimos de uva. Quisiera subir y tomar de esos racimos. No está hablando de pasión, no está hablando de caricias, no está hablando de contacto, pero muchas veces nosotros llegamos a la vida cristiana y nos olvidamos de ese tipo de pasión y entonces nos volvemos tan santuchos, nos volvemos tan espirituales que consideramos que al igual que el mundo tiene el problema de la sexualidad como tabú y los cristianos lo mismo. Como ya como pareja no podemos disfrutar de ese tipo de relación íntima, lógicamente, como dice Manuelito y como lo dice la palabra, como dice Pablo, Satanás aprovecha para despertar esa pasión con otro tipo de personas. Bien, entonces, qué importante, ¿no? Que es buscar también un espacio para tener una intimidad con su pareja. Como quinto punto, aquí da una gran recomendación Pablo, ¿no? Para todas las personas que a nosotros nos ha llamado, bueno, nos llamó ya en matrimonio, ya pues a mí me ha llamado Cristo o Dios me llamó a conocerlo, ya estando casado, ¿no? Tanto en lo católico, pero miren, hace esa gran recomendación, cristianos, dice, con personas que no son cristianas. Entonces, qué importante, dice, como quinto punto, nosotros también tenemos que ser de buen testimonio, los cristianos también tenemos que ser de buen testimonio. Entonces, hace una gran recomendación para las personas cristianas que nuestras esposas o los esposos no llegan a los pies de Cristo, pero una gran recomendación es que debemos de ser de buen testimonio. Entonces nosotros para esa gran recomendación que hace, ¿no? Pablo, de que debemos de ser de gran testimonio. Si somos de gran testimonio, podremos conseguir que nuestra pareja llegue a Cristo. Entonces, qué importante que esa gran recomendación también en matrimonios, ¿no? Que nosotros sigamos esa gran recomendación. Tenemos de ser de buen testimonio, ¿no? Para que nuestra pareja también llegue. Entonces, miren esas grandes recomendaciones. Como quinto, debemos de ser de gran testimonio. Y sexto, entender que ante Dios somos iguales. Debemos de entender que ante Dios somos iguales. Entonces, miren, lo que nosotros también, como a cristianos, como a no cristianos, también entender que nosotros somos iguales. Para que haya un respeto mutuo, debe predominar un respeto mutuo. Entonces, entender que somos iguales, que debe de haber un respeto mutuo, ese respeto, ¿no? Ante la persona, esa gran responsabilidad, se puede decir, del respeto, ¿no? El respeto, entonces, miren, es una gran recomendación que hace Pablo, que debemos de tener respeto hacia nuestra pareja. Y como séptimo,
someternos el uno al otro. Entonces, no por obligación o creer dominar a la pareja. Muchas veces nosotros creemos, miren, esa gran recomendación, someterse el uno al otro. Y someterse al uno al otro no es manipular o creer que estamos por obligación. Si se van a casar, que sea motivado por el amor. La motivación nunca debe ser el interés económico, simplemente porque se siente bien o lo hacen sentir bien. Lo importante es conocer a la persona, darse un buen tiempo y ahí tomar una decisión correcta. Entonces, miren esas grandes recomendaciones, estas 7 recomendaciones que hace Pablo a Corinto. ¿Sí? Entonces, así mismo Dios quiere hacernos esas grandes recomendaciones a nosotros en esta mañana. Entonces, pero ante todo, recuerda que el único que nos puede ayudar a tener y mantener un hogar maravilloso es Cristo Jesús. Amén. Ese último punto es importante también. El someterse no es el estar subyugado a la otra persona, sino el estar unidos, sometidos. Podríamos preguntarnos esta mañana, ¿qué te mantiene unido a tu esposa? ¿Qué te mantiene unido a tu esposo? ¿La costumbre? Hay muchos que están unidos a su esposo por la costumbre. Se acostumbraron a ellos, tanto que hablábamos en estos días que la pastora, la hermana fallece. Hablábamos, hay personas que se acostumbran. ¿Y qué es lo que cuando una persona muere extraña? La costumbre, ¿cierto? Se acostumbró a esa persona y ahora ese vacío le es difícil superarlo. ¿Pero qué los mantenía unidos? La costumbre. ¿Qué te mantiene unida a ti, a tu esposa, a tu esposo? ¿La costumbre? ¿Los hijos? ¿Por qué estás con esa persona? Pablo nos dice que debería ser el amor, pero el amor con todo lo que tiene que ver en realidad el amor. Ese amor pasional, ese amor de pareja. Por eso nos habla ahí en Cantares. Debo ver a mi esposa como eso, a mi esposo como lo que yo es. Si no hay ese deseo, ¿cómo puede uno mantener una buena intimidad con la esposa, con el esposo, cuando ya no hay deseo? Difícil, ¿cierto? Difícil. Eso pasa en cualquier área. Si tú te sirven un desayuno excelente, exquisito, pero no tienes hambre, pero dices que ya estás lleno, ¿lo puedes disfrutar? No puedes disfrutar. Así para otros sea agradable. Muchas otras personas al verte despreciar ese desayuno, tal vez dirían, ¿cómo es posible desperdiciar ese desayuno? Bueno, tal vez porque esa persona todavía tiene hambre, pero tú lo estás desperdiciando porque ya no tienes deseo, no tienes ganas de ese desayuno. Asimismo pasa con la relación sexual. Si no hay deseo, no se puede disfrutar. Y ese deseo, según lo que nos habla la palabra de Dios, es algo que yo mismo lo debo crear con mi arreglo personal, con mi figura personal, con mi trato. Podrá ser el hombre muy elegante, muy bonito, la esposa muy bonita, pero si su forma de ser, su actitud es repelente, no va a haber tampoco deseo. Entonces mire que nos está hablando de algo importante. Había problemas ahí en esa iglesia de Corinto y uno de los problemas era las familias. Y el problema principal de esas familias, ¿cuál era? ¿O qué área era la que estaba fallando en esas familias? La parte sexual. Esa era, porque en todo ese capítulo 7 se centra en eso. Podremos tener, como dijo Manuelito, muchas otras obligaciones, muchas otras responsabilidades, pero las familias en esa iglesia tenían un gran problema. Las parejas en ese lugar tenían un gran problema, y era la parte sexual. No había contentamiento sexual en la pareja, no había motivación sexual en las parejas, había descuido sexual en las parejas, y eso estaba haciendo que lo que en esa pareja no se puede encontrar lo estuvieran buscando en otro lado. Porque no había motivación, no había pasión, no había amor, no había nada. Por eso ese último punto que trata Manuelito. Someternos el uno al otro, y someternos no significa estar subyugado al otro, sino estar unido al otro. ¿Qué me une? Ese amor, pero ese amor con todo, porque a veces nosotros llegamos a un estado donde sí amamos a la pareja, sí ama al esposo, a la esposa, pero ¿con qué tipo de amor? Uno dice, no, es que yo lo amo, es que yo la amo. Ah, bueno, sí, pero ¿te satisface? Porque puede ser que yo la ame y que no me satisfaga. Puede ser que nos amemos y no haya satisfacción. Y eso es una parte fundamental. Pablo no está diciendo que las parejas en esa iglesia no se amaran. Posiblemente se amaban mucho,
pero ya no se atraían del uno al otro, pero ya no había pasión del uno al otro. Y eso era lo que a ellos les estaba trayendo problemas, estaban descuidando. Así que esa es la recomendación de Pablo, y como él mismo dice, no lo dice Dios, lo digo yo, porque él había vivido sus experiencias con mi hijo Manolito, tanto que Pablo, ¿qué prefería quedarse? Solo, ¿cierto? Porque si voy a tener un infierno, si voy a vivir mal, si voy a vivir con un hombre, con una mujer, y no nos vamos a entender, y eso va a ser un infierno, Pablo, ¿qué decía? Yo prefiero quedarme solo y vivir bien, ¿cierto? Entonces, que no llegue eso en nuestro corazón de decir, hubiera sido mejor quedarme solo, quedarme sola a lo que estoy viviendo ahora. Recuerda entonces, todos los días a las 7:30 de la mañana estaremos transmitiendo nuestro programa, por así decirlo, nuestro devocional de cada día, con una nueva enseñanza para cada uno de nosotros. Recuerde que de nada sirve que los cristianos esperemos un día vivir en el cielo, es aquí en la tierra, en nuestros hogares vivimos un infierno. Así que Dios los bendiga y nos vemos en nuestra próxima emisión.